Buenas tardes, estimados legisladores, compañeros. Yo he tomado la palabra en esta sesión para hacer una reflexión dual. En principio, hablar de un tema jurídico y, en segundo lugar, de hablar del tema político que nos concierne respecto de esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En relación a la reflexión jurídica, creo que vale la pena dejar claro, sobre todo a la comisión que va a tratar después de este debate, el segundo informe para el segundo debate. En principio, no es correcto confundir el derecho de la libertad de expresión de los asambleístas con el derecho de participación que tienen los ciudadanos que representan esos asambleístas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en este hemiciclo nos encontramos representantes de la ciudadanía que otorgaron un voto para que nosotros estemos aquí y podamos ejercer el derecho de libertad de expresión de esos ciudadanos, porque ellos no están aquí, ellos no expresan sus ideas aquí, lo hacemos nosotros. Nosotros, los asambleístas, queridos colegas, somos vehículos de la voluntad popular. Y referirme a este tema es importante, porque no hay que confundir nuestro derecho de la libertad de expresión que tenemos con el derecho de participación que tenemos la obligación de asegurar en este hemiciclo, precisamente a aquellos que no están aquí. Finalmente, lo que nosotros tenemos en esta representación que ejercemos aquí en esta asamblea es la obligación de ser la voz de los que no tienen esa voz. Por eso es que se eligen con una lista, con un grupo de personas que entran en esta asamblea, porque la voluntad popular no la entregan sola y exclusivamente a uno de esa lista, porque las listas son cerradas cuando uno inscribe una candidatura. Es decir, no votan por un asambleísta de esa lista, sino que votan por toda una lista, por toda una organización política. Y por ende, la obligación es representar ese voto colectivo que nos han dado y nos dio el pueblo ecuatoriano para estar aquí. Por tanto, hablar de que estamos nosotros coartando el derecho de la libertad de expresión personal es un error, porque los asambleístas aquí, en este hemiciclo y en nuestra calidad de asambleístas, no ejercemos necesariamente y solamente nuestro derecho, sino que lo ejercemos y le damos la voz del derecho de esas personas que votaron por nosotros y que efectivamente estamos representando. La reforma que se plantea en este informe, y para ir al tema medular, que es el tema de la sanción a los asambleístas por la desafiliación de los partidos políticos. Evidentemente hay una diferencia radical entre lo que es la organización política y lo que es la bancada de esa organización política en el hemiciclo. Y allí es en donde tenemos que comprender un tema sustancial, que sin organizaciones políticas en el país no hay democracia posible. Ese derecho de libertad de expresión personal lo tenemos que ejercer de manera amplia, pero en la organización política a la que nos debemos, porque de otra manera, entonces, podríamos o deberíamos, para ser coherentes con la otra posición, abrir las candidaturas para que todos los ciudadanos participen indistintamente de sus organizaciones políticas y no requieran vehículos electorales para poder participar en una elección, algo que sería absolutamente inviable, porque no podemos tener 18 millones de candidatos. Por tanto, la necesidad del ejercicio del derecho de participación y del de la libertad de expresión es fundamentalmente
dentro de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas le dan sentido a la democracia, le dan mensaje a la opinión pública, a la ciudadanía, le dicen cuál es el ADN de ese asambleísta, cuál es el ADN y la imagen de esa bancada. Por tanto, y ahí viene la reflexión política, que la calidad de la representación no se da ya estando en la Asamblea Nacional como asambleístas. La calidad de la representación se la tiene que asegurar en las organizaciones políticas por la necesidad de conformar un grupo, una lista por la cual se vota cuando se van a las elecciones. Hablar de que aquí ejercemos solo nuestro derecho de libertad de expresión, o solo nuestra libertad de expresión, y que es incoherente e inconstitucional contra mi derecho, es no ver el escenario completo. Porque aquí, repito, no estamos para ejercer el derecho de la libertad de expresión personal, sino de quienes efectivamente votaron por nosotros y creyeron en el plan de trabajo que nosotros presentamos a la ciudadanía. Yo me pongo a pensar, ¿para quién está hecha esta reforma, si es que la mantenemos o la dejamos como está? ¿Para quién estaría prevista? ¿Para asegurar que el camisetazo se legalice, tal vez? ¿Para asegurar que los asambleístas, una vez elegidos, podamos hacer y deshacer con el voto popular que nos dio esta representación lo que queramos? Perdónenme, compañeros asambleístas, yo les llamo a esa reflexión. Nosotros, así como todas las autoridades de elección popular no se representan a sí mismos, nosotros tampoco nos representamos a nosotros mismos aquí. Nosotros estamos aquí gracias a una propuesta y una posición colectiva, porque así está establecido el sistema de partidos. ¿Quieren cambiar eso? Podemos cambiarlo. Claro que sí, pero hay que cambiar el sistema de partidos entonces. Hay que establecer entonces reglas diferentes para la inscripción de candidaturas, tal vez asegurar, como se ha hablado ampliamente en la opinión pública, asegurar que una candidatura a una persona sea solamente cuando esta persona ha militado en una organización política o en esa organización política durante algún tiempo. Pero así como se está planteando la reforma, creo yo personalmente que estamos dirigiendo la atención a lo que no es importante, que es nuestro propio derecho de la libertad de expresión. Se los digo con mucha sinceridad. Muchas veces estamos en este hemiciclo tomando decisiones que no necesariamente son lo correcto en la opinión pública, pero lo hacemos por una obligación y una responsabilidad histórica, pues, porque los asambleístas, los fieles representantes de la ciudadanía, somos finalmente quienes hacemos esa historia. Esta propuesta no es perfecta, sin duda alguna, y en ese sentido sí quisiera coincidir con el asambleísta Tayano, en que hay una diferencia entre la sanción que se plantea para cuando un asambleísta se desafilia de una organización política a cuando a un asambleísta se desafilia o sale de la bancada que conformó en la Asamblea Nacional a inicios del periodo legislativo. Es decir, sí cabe una sanción cuando existe una bancada y de esa bancada decide salirse un asambleísta para conformar otra bancada. Y obviamente no habría una sanción, no debería haber una sanción para un asambleísta que se desafilie de una organización política o de la organización política a la cual él se perteneció en algún momento. Finalmente, dejo para su reflexión y para la reflexión de la comisión que no se confunda la libertad de expresión propia con el derecho de participación de los ciudadanos que votaron para estar aquí en este hemiciclo y poder ser la voz de ellos. Eso en primera instancia. Nuestro derecho, y se los digo con mucho respeto,
nuestro derecho de la libertad de expresión es inferior al derecho de participación de los ciudadanos. Por ende, Se le concluyó el tiempo, estimado compañero. termino, presidente, 30 segundos. Proceda. Y entender que ese derecho de participación es la razón de ser de la democracia. Al final del camino, ese derecho de participación es el que finalmente debe prevalecer en nuestra presencia aquí, nuestras acciones y sobre todo con nuestro aval, el aval del pueblo ecuatoriano. Nada más, señores asambleístas. Muchas gracias.